Dentro de los que aportan también conocimientos importantes, pues está aquí Burton, Richard Burton. No es el Burton de Cleopatra, es el científico, ¿no? Y creo que también es otra figura que los geógrafos, me imagino, están bastante familiarizados con él, donde hay una película muy interesante sobre los de salud, donde lo que tenemos es su importancia respecto a lo que vienen siendo los descubrimientos en África. Bueno, digo, no, hay cosas que no son tan importantes de desarrollo. Lo que me interesa más es ver en términos generales esta producción de conocimiento, ¿no? Cómo se va dando en diferentes ámbitos. Bueno, y llegamos ahora sí a los viajes y los primeros antropólogos científicos, donde todo esto nos lleva a ver cómo va madurando pues, ciertas ideas a determinado ritmo, cómo se van dando discusiones teóricas. De hecho, la película que les comento de Richard Burton es toda una discusión, incluso podemos ver en ensayo, del plagio, la importancia del plagio, de cómo los conocimientos que generalmente plagia a otro de sus amigos, y cómo queda él precisamente ahí en lo que son las asociaciones, las academias, ¿no? Que empiezan a surgir también. Esto es un dato interesante e importante en el sentido de que el surgimiento de estas academias, de estas asociaciones, se convierten en un medio también para estar financiando lo que vienen siendo los diferentes viajes con esta idea de discusiones científicas. Incluso el siglo XIX podemos tener su gran impacto en México, porque también es la época del surgimiento de los museos, ¿no? De cómo se está viendo como un momento en que los pueblos descubiertos, los pueblos conquistados, los pueblos indios de todas partes, pues se teme en que el cambio social va a propiciar su desaparición. Entonces empieza una labor, podríamos decir, titánica y de gran importancia del rescate, ¿no? De rescatar todo lo que son los vestigios culturales de todos estos grupos, de todos estos pueblos, de todas estas sociedades, y por tanto los museos cobran una gran función, ¿no? Y en México pues tenemos obviamente como un escenario donde sobre todo lo que viene siendo la presencia de las culturas del México prehispánico, pues empiezan a descubrir grandes cosas, y también es una época donde parecería ser que cobra gran importancia en la cultura del indio muerto, mientras que los indios vivos pues hay toda una política, y lo que podemos considerar se trata pues de ver qué se hace con esos indios que están siendo como una especie de obstáculo para la modernización del México del siglo XIX. Entonces lo importante pues en esto es precisamente ver el surgimiento, por ejemplo en México, en Ugano, el surgimiento de lo que son los primeros museos que están asociados con este rescate de las culturas importantes. Entonces, bueno, tenemos que con este desarrollo pues, de asociaciones científicas y de lo que son los orígenes de la antropología, pues hay una serie de debates que llevan precisamente a que vayan surgiendo ya los primeros planteamientos importantes dentro del ámbito del desarrollo de las teorías antropológicas. Uno de los grandes debates es estas diferencias que se ven respecto a las razas humanas, que podemos hablar que son estudios comparativos para ver estas diferencias. Otro es los orígenes, dónde surgen y cómo se distribuyen. Otro de los grandes temas es la antigüedad y descendencia del hombre, hasta dónde nos remontamos. Otro importantísimo es el desarrollo de las instituciones sociales, cómo van surgiendo estas instituciones que gobiernan o que dirigen a las sociedades, el papel de las migraciones y la transformación de los idiomas, y las influencias entre las culturas y su medio ambiente, cómo el medio repercute para las características que adquiere una determinada cultura. Estos son los puntos que podríamos decir originan importantes debates y sobre los cuales la antropología se va a mover durante muchísimo tiempo. Y bueno, de ahí tenemos estos intentos por encontrar los fundamentos para explicar la diversidad humana, que ya tienen un sentido distinto a lo que se había venido haciendo, y pues lo cual encontramos a los primeros antropólogos considerados como científicos, que ojo, son antropólogos a nivel
lo que es el reconocimiento más que nada como los precursores, ¿no? Pero todavía a ciencia cierta no estoy muy segura de que exista ya algo que se llame la carrera de antropología, ¿no? En Inglaterra parece que hay algo, pero no estoy muy segura si tiene un nombre ya de estar formando antropólogos. Si pensamos en Lewis Morgan, que es con el que estoy más familiarizada en este sentido, pues, ¿cuál es los antropólogos sociales, cuál es la carrera de Morgan? Es abogado. Realmente podemos encontrar que los que siempre se empiezan a interesar más por el hombre y el surgimiento de las instituciones son abogados, ¿sí? Entonces hay una gran influencia, un gran impacto de este tipo de trabajos y de este tipo de especialistas en la formación de lo que es la carrera de antropología. ¿Bastian qué es? Adelante, ¿sabe? ¿Médico? Sí, yo no sé qué. La verdad no me acuerdo, ni sé si algún día he sabido qué es Bastian, lo voy a indagar. Bueno, otro importante, a ver, ¿qué es Spencer? Biólogo. ¿Biólogo? A ver, los biólogos qué dicen. ¿Biólogo? Primero de saber andarismo, no todo así estancado En una sola disciplina. en una sola Está más ubicado con la sociología, sí, podemos ubicar más con contacto con la sociología. Herbert Spencer es el creador de la teoría científica de la evolución. Es de los primeros que empieza a hacer planteamientos. Taylor es otro de los que podríamos considerar se enmarca dentro de lo que es el evolucionismo. Fraser, y como ven en todos, voy a regresarme, seguimos hablando de un tipo de gente, ¿no? De gente con un determinado, con una condición social favorecida para estar estudiando, ¿sí? Entonces, pues todo esto nos lleva a ver que realmente la producción de conocimiento tiene una connotación clasista, básicamente, ¿no? Son los conocimientos que ellos generan por pertenecer a una clase, lo que se va a dar a conocer. Y no sabemos qué hacía la gente, qué conocimientos generaron los obreros, que deben de haber un conocimiento generado por obreros, por campesinos, respecto a su medio, respecto a lo que ellos hacían, y que probablemente si uno recopilara todo lo que son cantos, leyendas, podría uno ver en ese material también una gran producción de conocimiento, ¿no? Sin embargo, pues aquí nos limitamos pues a los que trascienden, que son los que nos van a dar a conocer sus conocimientos por la posición social. Tenemos pues a Herbert Spencer, tenemos incluso James Fraser, Sir James Fraser, ¿sí? Entonces esto lo ubica dentro de lo que es la nobleza. Y bueno, con esto terminamos esta primera parte de lo que es el recorrido de este viaje que nos lleva al surgimiento del evolución. Y retomamos en lo que ellos se basan, ¿no? ¿Cuál es el tipo de antropología en la que empiezan a generar y asociada a qué? Como mencionaba hace rato, en realidad ellos no son trabajadores de campo, no es gente que haya salido al campo, que haya hecho un viaje para recopilar estas informaciones, excepción de Morgan, que tiene un trabajo entre los iroqueses. Los demás, toda su información están basando, y el mismo Morgan, cuando hace su trabajo de lo que es la sociedad primitiva, toma datos de diferentes autores para hacer lo que viene siendo su obra, su gran obra, ¿no? Entonces hacen lo que se ha considerado una antropología de gabinete, una antropología desde el escritorio, donde toman fragmentos, historias y una colección de datos para ir armando sus planteamientos, sus teorías. ¿Qué influye dentro de esta generación del conocimiento? Pues esta mirada, ¿no?, que se tiene hacia Oriente y hacia Occidente, hacia América, hacia los diferentes pueblos, y se hace desde lo que se le ha llamado desde una antropología desde adentro, ¿no? O sea, desde el lugar que ocupa el investigador, desde el espacio que ocupa, desde ahí está haciendo esta antropología. Esto me lo voy a saltar. Vamos a ver las ideas que se tienen sobre el orientalismo. Ya les remití a la obra de Said, los que quieran pensar más en esto, y nos vamos a lo que es la importancia del trabajo.
Es algo tal vez novedoso para muchos de ustedes, algo ya incomún para la mayoría, porque independientemente de que vengan de la ENA o que vengan de la escuela de la Ciudad de México, de la Universidad de la Ciudad de México, el trabajo de campo es algo con lo que ustedes ya han realizado, los que están más familiarizados con la antropología. Los biólogos no se digan, pero que también hacen trabajo de campo, y los geógrafos también, ¿no? Entonces, ¿quiénes no han hecho en su vida trabajo de campo? No han hecho trabajo de campo. Bueno, pero los demás ya saben lo que es el trabajo de campo. No es lo mismo trabajo de campo que prácticas de campo. Ni tampoco es ir a un lugar y ver más o menos lo que hay. De alguna manera lo que consideramos andar turisteando, no es lo mismo turistear y hacer trabajo de campo. Después vamos a ver por qué no es lo mismo. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es el trabajo de campo? Ir al lugar y de ahí obtener información. Es pensar que vamos al trabajo de campo porque está fuera de la Ciudad de México y entonces el ir a otro lugar en este sentido es una delimitación espacial que nos dice, bueno, yo estoy aquí, estoy haciendo trabajo de campo. Es una técnica de investigación, primero me faltó el número. Es una técnica de investigación en la cual destaca el observar, es decir, estar ahí y estar observando. O es un método. Un método donde lo que se ve ahí es una construcción del que está viendo, una construcción del investigador, donde se trata de acercar a una realidad, pero finalmente es una realidad que está construyendo el investigador, cuyo caso generalmente es la procedencia de otro lugar. ¿Sí? El investigador que va de otro lugar llega a un espacio determinado, ve lo que está pasando ahí, observa, registra, después interpreta y ya tiene en sus manos un escrito de ese lugar al que llega. Digo generalmente porque ahora encontramos que hay muchos casos donde el investigador hace una investigación de su propio lugar de procedencia, ¿sí? Donde ya esto no es exclusivo, esto está fue una primera época donde se situó el que normalmente se hace investigación sobre un lugar diferente, un lugar extraño, un lugar ajeno, y ahora nos encontramos que mucho de la antropología se hace del mismo lugar de procedencia del investigador. Un ejemplo son todos los estudios urbanos, ¿no? Independientemente que no sea la colonia a la cual nosotros estamos haciendo trabajo, pero mismo espacio, podríamos decir, territorial. Y hay gentes que hacen estudios de su propia colonia, de su propia población, ¿sí? Donde realmente aquí lo importante es, independientemente de que sea ajeno o que sea muy cercano, lo importante es cómo el investigador va construyendo, va analizando, va viendo lo que es el lugar que está estudiando. Entonces, en este sentido es una realidad que se trata de estudiar, pero que esta realidad finalmente es una construcción del investigador, ¿sí? Que es importante de destacar cuando se habla del trabajo de campo como un método en este caso, ¿no? Entonces estamos citando tres aspectos donde esta forma de delimitar o de ver el trabajo de campo se puede resumir en estas tres formas. Uno, donde simple y sencillamente se considera voy a otro lugar y que es el trabajo de campo. Otro, donde se ve que el trabajo de campo es una técnica más, una técnica de investigación. Y finalmente la última, que nos está situando en el sentido de considerarla como un método. Yo no voy a profundizar en esto y a cada uno de ustedes después lo va a ir delimitando. Lo importante aquí es ver la importancia del trabajo de campo, que va a empezar a ser lo que va a definir precisamente, a diferencia de otras especialidades, el quehacer del antropólogo, ¿sí? El antropólogo, para estos momentos en que estamos pasando ya del evolucionismo y de la gente que se empieza a formar como antropólogo, va a hacer o va a especificar su trabajo, su quehacer, en función de realizar este viaje hacia otro lugar, a un lugar ajeno, a un lugar diferente, distinto a lo que viene siendo su propia formación y su cultura, para observar a la población que vive ahí con determinado interés. Entonces, el viaje, el viajar, un movimiento en el espacio y un movimiento en el tiempo, va a caracterizar lo que va a ser el antropólogo.
Esteban Crotz, y esto ya es obviamente de la lectura de Esteban Crotz, el viaje como metáfora de un conocimiento. Sí, el viaje como lo que nos va a permitir ver un mundo existente. Por eso está tomado ahí. Al principio les comentaba un poco que Esteban Crotz se basa en Ernest Bloch. Ahí está roteado el apellido de Bloch. Es Bloch, B-L-O-C-H, para hacer su artículo sobre la importancia del viaje. Entonces, este viaje como metáfora de un conocimiento nuevo retoma esta frase que ya resume una serie de planteamientos que ha hecho Esteban Crotz para hablar de la importancia del mismo. Entonces, a ver si ustedes lo leen, ¿qué implica esta frase obtenida de Bloch, ¿no? ¿Qué es lo que tiene como importante para poder situar esto que se llama el viaje como una metáfora del conocimiento? Bueno, Crotz se centra mucho como en la dimensión social que tiene la utopía, ¿no? Y en ese sentido retoma mucho a Bloch y habla de eso, precisamente esta metáfora del sueño diurno tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo este asombro por el conocimiento nuevo genera como una serie de anhelos, ¿no? De cómo se construye ese otro mundo, pero creo que Crotz lo ve de una manera muy optimista, ¿no? Cómo se puede construir ese conocimiento de ese otro mundo en base a esos, pues no sé, un poco borrar la escala de valores que se tiene en tanto conocimiento occidental para tomar pues esto que habla él del otro mundo, no sé, un poco en ese sentido. ¿Qué más? Pensé, Rafa, que tú estabas levantando la mano. Bueno, de hecho, Esteban Crotz trabaja mucho con las cuestiones de utopía, y el trasfondo de este artículo precisamente es esa idea del asombro, el asombro que debe prevalecer o que ha existido cuando nos encontramos precisamente con estas formas, y que para él sería lo que le da sentido precisamente encontrar la validez para hacer la antropología, ¿no? Entonces, esta metáfora le sirve a él precisamente para introducirnos a lo que viene siendo esto del fundamento y origen de la ciencia antropológica y del conocimiento que se produce. Otra vez para que no se me duerman. A ver, Daniel, ¿qué te quieres decir? El viaje, fundamento y origen de la ciencia antropológica y del conocimiento que se produce. Conocimiento antropológico, conocimiento global, propósito claro y definido, conocer un aspecto de la realidad social, una problemática, un sector poblacional, los habitantes de una región, un grupo social, una cultura, información para conocer. Bloch, el viaje como experiencia y como movimiento histórico evolutivo de la especie humana entera. ¿Qué quiere decir este conjunto de ideas respecto a lo que está plasmado aquí en la diapositiva? Lo que busca los fines de la antropología, ¿no? Mediante el uso del traslado del investigador a la zona de trabajo. Como investigadores, como gente que ustedes van a ser también investigadores en antropología, algunos ya lo son, lo que se busca precisamente es un conocimiento, pero un conocimiento que no se considere nada más exclusivo de esta población, sino situarse como un conocimiento en relación a lo que es lo global, ¿sí? A una teoría que obviamente responde a un interés particular. Hay un propósito claro y definido, ¿no? Que Esteban Crotz. Una es conocer un aspecto de la realidad, no podemos conocer toda la realidad. Sobre todo, y esto es mucho más específico en el caso de todos los que realizan una tesis o que realizamos una investigación, estamos haciendo trabajos individuales. Ustedes como tesistas, cuando mucho, no sé si en la maestría les permiten hacer una tesis entre dos gentes, en la licenciatura, si en la maestría creo que no, tiene que ser tesis individuales. Entonces imagínense con un posgrado que dura 2 años, una maestría que hacen en 2 años, donde además llevan cursos, tienen cierto tiempo para hacer una investigación en un lugar determinado,
pues obviamente que esa realidad que pretenden estudiar pues es cada vez más limitada, ¿no? Porque tienen limitaciones en función de tiempo, tienen limitaciones en función de lo que es su capacidad para abarcarla, entonces tienen que cada vez más hacer una especie de aproximación a lo que es esa realidad, ¿no? Obviamente tienen que tener una problemática, ¿sí? Si no hay un problema, pues obviamente que no hay una tesis, ¿no? En el momento en que ustedes tienen una problemática, van a indagar sobre la misma, van a buscar ya sea un sector poblacional, los habitantes de una región, un grupo social, una cultura, etcétera, ¿no? Van a buscar algo en específico de ese lugar al que van, de lo que van a querer hacer, de esa problemática que van a estudiar. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto, ustedes creo que a todos les pidieron un proyecto de investigación, ¿no? Entonces, en ese proyecto de investigación, precisamente lo que se está reflejando es qué es lo que quieren conocer. Rapidito me va a ir diciendo cada quien sobre qué fue lo que presentó su proyecto de investigación, pensando en esto. Hay un problema, hay una realidad que quieren estudiar, hay un sector sobre el cual un invitado, o un grupo, o un habitante de una región, o una cultura en específico. Entonces, en un minuto, cada uno de ustedes tiene que decir dónde va a estudiar y qué es lo que va a estudiar, cuál es el problema. Bueno, mi proyecto va enfocado hacia migración y educación intercultural entre dos comunidades, los campus jornaleros en Morelos y la primera escuela autónoma de inmigrantes en Chilpancingo. ¿Y cuál es la problemática? Bueno, la problemática es cómo funcionan estas dos perspectivas de educación. En la escuela migrante, que es autónoma en su mismo contexto político, y la de los campus jornaleros de las escuelas migrantes. Ahí tenemos una pregunta, ¿cómo funciona? Términos muy generales. Yo también trabajo en migración, yo en este caso trabajo en migración, pero de migrantes centroamericanos quiero hablar en específico de un punto, de un albergue de migrantes en Saltillo, Coahuila, con la población principalmente son migrantes centroamericanos, aunque hay migrantes que vienen de Estados Unidos o mexicanos, o sea, una población amplia, pero trato de limitarme a los migrantes centroamericanos. Y en específico trato de hablar de violencia, de peligro de vulnerabilidad en esta población, y a la vez lo vinculo con también trato de hablar a la vez de la violencia, del peligro que sufren los defensores de derechos humanos de los migrantes centroamericanos. En este caso, el director del albergue de migrantes de Saltillo, Coahuila, padre de... los que sufren, ¿no? Los defensores de estos. Sí. Amenazas, ¿no? Amenazas de futuro. Bueno, mi temática es alcoholismo en 5 municipios de la Sierra Tarahumara. Voy a tratar de explicar lo que es el alcoholismo en el interior, cuáles son los factores socioculturales que fomentan el hábito de elevación mortal y qué características tiene cada uno de los sujetos que murieron por esta causa. O sea, el problema cuál sería. El alcoholismo, mortalidad por alcoholismo. Las modificaciones de los sistemas de carro en unos municipios del estado de Tlaxcala, que en el año de 1996 adquirieron la categoría de municipios, con eso se deja atrás toda su normatividad. Dicen entonces ver las modificaciones de este sistema de carro. ¿El impacto que puede tener? El impacto que puede tener. Mi trabajo se enfoca más en lo geológico, en la población prehispánica de Teniente Bolaños, Jalisco. Quiero ver, dependiendo de los otros sociales que hay en la población, cuál era la principal alimentación por medio de elementos plásticos. Yo trabajo en Cuchitán, estoy interesada en trabajar el movimiento de la COSEP, que surgió como movimiento político y ellos lo denominan como lucha de clases y regional. El problema aquí es que es realmente no es regional, es local, y ahora es como un discurso muy cultural que ha permitido como realmente como esta identidad de los zapotecos, pero ha propiciado la discriminación hacia otros grupos y como tal no ha dejado de ser un movimiento político donde el estandarte de la cultura. Bueno, yo desde la perspectiva de la antropología de la memoria voy a trabajar a los otomís del Valle del Mezquital. Voy a trabajar la resignificación y transformación del mito
a través de la historia, tienen una historia de migraciones. Y cómo específicamente ha resultado en Estados Unidos con inmigrantes que ya no tienen contacto, que son otomís propiamente, pero que ya no tienen contacto con sus familias, con las familias del Valle de Mezquita. ¿Lo han resignificado en los Estados Unidos? Sí. Bueno, mi proyecto va enfocado en la lingüística y es un análisis del discurso histórico periodístico a través de las tecnologías de la información y comunicación, Internet, los casos de ZLN y las FARC en Colombia. Quiero hacer un análisis comparativo de cómo nosotros configuramos o construimos el discurso histórico, pero a veces es contado solamente desde la perspectiva hegemónica, ¿no? desde una perspectiva más política, más enfocada a lo económico, pero también con las nuevas tecnologías de la información, los que son interlocutores ahora son los protagonistas. Entonces quiero hacer un análisis comparativo del discurso. Mi tema es más en antropología urbana. Yo trabajé el tema de culto a la Santa Muerte y ahora quiero seguir abordando más, profundizando más, pero ahora mi tema está enfocado a cómo es que se da la religiosidad del culto a la Santa Muerte en un contexto de prisión y al mismo tiempo la creencia de San Judas como una religiosidad popular. El tema de trasfondo es la secularización y violencia, o sea, cómo se ha complejizado lo sagrado a partir de los contextos violentos que vivimos actualmente en México. Bueno, mi tema es sobre la industria cultural afrocaribeña y su influencia que ha tenido en la Ciudad de México, y esto surge a través del tema de estoy manejando, que es santería cubana, y cómo es que este tipo de significados culturales se relocalizaron en la ciudad, y a partir de eso pues, poder dar como un análisis acerca de la identidad cultural que se tiene aquí en la Ciudad de México. El mío es diseñar intervenciones de nutrición comunitaria desde la perspectiva de la antropología y no desde la perspectiva médica, asistencialista y occidental. Y trabajé anteriormente el proceso de danza, pero para crear el concepto de danza. Y ahorita, bueno, a partir de ese trabajo, observé que la influencia de las mujeres en la danza es tardía. No ellas tenían ritmo de danza, entonces voy a trabajar la identidad de en cuestiones de procesos culturales. Yo también hice el análisis del discurso y es también a nivel urbano y es la constitución y reconfiguración del discurso del amor romántico del feminismo, de las mujeres feministas. Bueno, debate las relaciones interétnicas entre negras e indígenas de Costa Chica a partir de los dispositivos terapéuticos, porque en la tesis de licenciatura trabajé medicina en afrodescendiente y había elementos mixtecos, entonces quiero ver dentro de esta negociación interétnica qué elementos se pueden compartir y qué elementos no, a partir del justo el núcleo duro de la identidad de cada una de las poblaciones. Bueno, mi tema es sobre violencia y criminalidad y va desde una perspectiva política y cómo los medios masivos están construyendo discursos de lo criminal y cómo se confronta con la percepción de los ciudadanos a partir de la actualización de esos discursos y cómo se constituyen los medios de contención y prevención, más bien de contención y control del delito a partir de los órganos del Estado. Mi tema es la reconfiguración de las fronteras geopolíticas. Si quieres, piénsalo y sigo. Sí, claro. Sí, bueno, mi tema es territorialidad simbólica, específicamente un grupo de comunidades ocas ubicadas en la selva lacandona a raíz de la erupción del Chichonal. ¿Cuál precisamente estos oques reubicados en la selva lacandona están conviviendo con otros grupos de comunidades reubicadas. Entonces quiero ver nuevas formas de apropiarse del territorio que generan estas dinámicas. Yo voy a estudiar el cambio en la complejidad social del formativo tardío al clásico tardío en la región Valles de Jalisco, visto a través de
comparaciones entre unidades habitacionales en diferentes sitios de Jalisco. ¿Cuál sería el proyecto? Pues entender la complejidad. El problema de Jalisco es que casi nadie se ha metido a hacer arqueología, entonces estamos ahora sí que trabajando desde cero. Hay nada más 2 sitios del clásico tardío excavados y demás, entonces no hay nada de información, nada. ¿Ya o sí?